Buenas noches, mi nombre es Jessica Tatiana Guerra Cruz. Pertenezco al Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Gobierno. Estoy estudiando Tecnólogo Gestión Empresarial. En el día de hoy les voy a exponer sobre la encuesta. ¿Esto qué es la encuesta? La encuesta son técnicas empleadas en el sector de la investigación que favorecen la obtención de desarrollos necesarios para el correcto análisis de ciertos temas. Esto que, por ejemplo, yo voy a ir a un colegio y voy a encostarlo a los estudiantes del grado 11, en donde le voy a preguntar que si ellos se sienten a gusto con los profesores que les enseñan, que si les enseñan bien los temas, que si les entienden, que, que si les saben explicar esto debidamente, esto cómo es el lugar de su salón, si tienen todos sus instrumentos, sus materiales para hacer los trabajos que le dejan dentro del salón. Esto qué tal se sienten con el ambiente alrededor y en general del colegio. Y también a ellos qué les gustaría que cambiaran, que mejoraran del colegio y en sí de su grupo del salón, de sus profesores. ¿Qué es lo que les gustaría que los profesores mejoraran? Esto, hay varios tipos de encuestas según los medios de comunicación. Esto, existe la encuesta por correo electrónico. Si tienes una base de datos con los correos de tus clientes, puedes usar ese canal para enviarles el cuestionario para que puedas llenarlos fácilmente. ¿Esto qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo mi negocio. Un negocio de muebles, de base camas, de colchonetas. Y pues yo llevo a domicilio les llevo lo que pidan hasta su casa. Entonces yo a mis clientes, después que les llevo lo que me piden, les hago una serie de preguntas. ¿De cuál les va a ser esto? ¿Qué tal fue la atención? ¿Cómo, cómo les parece? ¿Cómo les parece esto? Los, los materiales, por ejemplo, la cama que llevó, el mueble, el colchón, esto si se sienten a gusto, ¿qué, le, qué les gustaría como mejorar de mi empresa, de mi negocio? ¿Qué les gustaría mejorar para así poderles brindar una mejor atención? Esto también les preguntaría en la encuesta, si volverían a comprar en mi negocio o empresa. Esto, existe también la encuesta por medio de teléfono. A través de una llamada telefónica también se puede aplicar las encuestas, sin embargo deben tener en cuenta el tiempo del usuario. Esto, por ejemplo, hay ciertas empresas, por lo menos claro, que llaman a sus clientes, a los que tienen su plan, los que sacan sus equipos, cosas así, que llaman y pues les hacen una pequeña encuesta en donde les preguntan qué tan a gusto se sienten digamos, con el plan, si pueden navegar bien, qué tal la señal, esto, qué tal, qué tal lo que tienen que pagar en las cuotas, que si les parece muy poquito, muy harto o es adecuado.
Esto también les preguntan sobre qué tal les parece, digamos, las personas que los atienden a ellos telefónicamente, con cuando ellos llaman y eso es atención al usuario. O sea, ¿qué tal los atienden la empresa en general? ¿Cómo les parece la empresa? También existe la encuesta personal. Se aplica de manera personal. A veces el encuestador es quien apunta todas las respuestas, aunque también pueden limitarse a esperar a que a que la persona termine el cuestionario. Esto, esto es cuando yo voy a un cierto lugar. Por ejemplo, voy a una casa. Esto y encuesto eh, digamos, cuántos viven en la casa, algo parecido al DANE, cuántas habitaciones hay, esto, cuántos menores de 15 años hay, cuántos mayores de 15 años, pues esto, cuántas, cuántas personas de la tercera edad hay en la casa. Y pues también referente a como al estado económico. Existe la encuesta online. Esta encuesta existe diferentes formas por medio del internet. La encuesta online es aquella encuesta que es como anónima, en donde yo puedo ir a una empresa y hago una encuesta anónima en donde pregunte qué tan a gusto se sienten con su jefe. Si los presiona mucho, si solamente, por ejemplo, hace mandar y como que no los motiva, sino que solamente los presiona. Sí, que tal es su jefe digamos, para hacer más o menos ese tipo de líder que ellos necesitan. No solo que los mande, sino que también los motive y les ayude. Esto también, ¿qué tal se sienten con el ambiente laboral? Esto sí tienen todos los instrumentos de trabajo, esto sí, sí hay esa colaboración entre todos. ¿Y qué tal se sienten con la empresa en general? ¿Qué les gustaría cambiar? ¿Y qué es lo que más les gusta de esta empresa? Según tipos de encuestas según el fin. La descriptiva. La encuesta descriptiva busca obtener las características o actitudes determinadas de la población. Por ejemplo, preguntando cuántas horas al día pasas en las redes sociales. Esto es en donde yo voy a una población, a una parte de la población, y pues les pregunto qué tanto tiempo pasan, digamos, en Facebook, en WhatsApp, en TikTok, en Instagram, en Twitter, cuántas horas al día gastan en esas redes sociales. Esto en donde me van a poder describir cuántas horas gastan en cada red social y para qué, o sea, y para qué la utilizan, si para información o para, para poder tener noticias y cosas así. La analítica. Esto no solo trata de obtener los datos de la población, sino de descubrir la relación que hay entre, por ejemplo, entre el nivel educativo y el lector. Tipos de encuestas según la clase de preguntas. De respuestas abiertas.
la persona responde libremente a la pregunta planeada tiene la desventaja que es difícil de obtener resultados cuantitativos. ¿Esto qué quiere decir esto? Que pues yo puedo hacer una pregunta a una persona, es como a base de lo personal de él, pero no me va a dar algo como un resultado exacto, porque o sea, es como algo personal que no puede quedar mal, porque es algo personal. Esto existe la de respuesta cerrada. El, el encuestado debe elegir entre varias alternativas. De ese modo se hace posible obtener datos estadísticos. Este es a base de porcentaje de muestra que elijo cada opción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice encuesta, en que una encuesta debe de elegir, o sea, debe de elegir varias alternativas. Esto, por ejemplo, hay una, como por esto, digamos, en donde hay una encuesta en donde, digamos, por ejemplo, dice, en donde nos hacen una serie de preguntas, en donde debemos de colocar, o sea, de la más importante a la menos importante, por ejemplo, que sean 5 preguntas, entonces la más importante sería 1 y la menos importante sería 5. Ventajas de la encuesta. Una de las mayores ventajas de este instrumento es que no se necesita personas preparadas para la recogida de la información. ¿Qué quiere decir eso? Que esto va a base como a lo personal de la persona. Por ejemplo, si a mí llega y me preguntan esto, ¿usted se siente satisfecho con la formación que le están dando en el SENA? Pues yo puedo responder que sí o que no, porque o sea, yo estoy allá en las instalaciones y es algo personal, que no necesito tener preparatoria porque yo estoy estudiando allá y es acorde a lo que yo pienso. Esto, otra de las ventajas de la encuesta es que se puede enviar por correo electrónico, como había dicho anteriormente. La ventaja es que no sé, o sea, yo no tengo que estar en el lugar de la misma persona para poderle hacer la encuesta. Se lo puedo enviar, le puedo enviar el documento por medio de el correo electrónico y él me lo puede responder en donde esté, en su casa o sí, en el sitio que esté, sin ser necesario que yo esté junto con él. La otra es las respuestas pueden ser más medidas al, al no exigirse el tiempo de la realización. ¿Esto qué quiere decir esto? Las encuestas no son en donde yo le digo a esa persona tiene 5 minutos para responder esta respuesta, tiene 5, 10, 15, sino que esa es concuerdo al tiempo que la persona quiera, concuerdo a lo que la persona quiera, digamos, analizar para así poder responder las preguntas que yo les hago. La facilidad de la aplicación. ¿Esto qué quiere decir esto? La facilidad de la aplicación es porque, o sea, la encuesta la podemos enviar por el correo. Y pues el correo es una herramienta que ahorita casi todo el mundo la utilizamos. Prácticamente el 95% más o menos de las personas las utilizamos. Entonces es algo muy fácil de abrir y así puedes responder las respuestas, poder hacer la encuesta. Estos son confiables porque algunas encuestas son anónimas, perdón. O sea que podemos responder con confianza. Podemos responder con confianza y también, y pues que tampoco son, o sea, no son preguntas, aparte de que son anónimas, no son preguntas como referente a su vida personal o digamos a negocios, en donde no va a ser algo que pues que si y pues las encuestas se hacen como a base de esto y pues las preguntas son como referentes
al clima donde viven, al lugar donde viven, en el ambiente que viven. Interpretación a corto plazo. O sea, las preguntas son muy específicas y son muy directas, en donde se dice, qué es, por ejemplo, usted está satisfecho con su trabajo, o sea, es algo muy directo que, que la persona va a entender. Son las otra de las ventajas son las proyectivas. En donde yo pregunto qué, pues, la ventaja de la encuesta es que es proyectiva. En donde podemos como darnos cuenta qué es lo que nuestro usuario y qué es lo que el usuario tiene, o sea, sus proyectos, sus motivaciones y qué es lo que él quiere hacer. Las prácticas son una de las prácticas es que desde el principio se dice cuál es el objetivo de esta encuesta. Desventajas de la encuesta. Entonces se pierde un elevado número de cuestionarios cuando son enviados al correo. Esto pasa cuando, digamos, a mí me envían un correo o yo envío un correo, pero pues la persona como que no le presta ese interés de responder las diferentes preguntas que hay en la encuesta. Entonces, pues él simplemente no abre el archivo y no la responde, y pues ahí si no le responde, pues en sí no se va él no va a enviar nada. O sea, ahí sería una encuesta perdida porque no se realizó. El constentarlo aplica ciertos niveles de comprensión y expresión. ¿Esto qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las respuestas también pues deben de ser bien como específicas, así como son las preguntas. La muestra puede quedar quieta si las personas no disponen del teléfono. Esto pasa, digamos, cuando pues yo llamo a una persona para hacer la encuesta, pero pues la persona de pronto no les gustan las encuestas, se disgustan, están ocupados, entonces pues pueden colgar o simplemente no contestan la llamada, o se puede quedar en silencio la llamada como para que nos sigan llamando. La encuesta telefónica pueden quedar graves las preguntas cortas, traen pocas opciones de respuesta. Esto quiere decir que cuando uno hace una llamada telefónica, pues como el tiempo no debe ser tan largo, pues no deben ser muchas preguntas, entonces se les da pocas opciones y como que ellos no concuerdan con ninguna, entonces como que se demoran un poco como para decidir qué opción van a escoger, por lo que son muy poquitas. Entonces no hay casi opciones para escoger. Las respuestas pueden afectarse debido al cambio de humor. De pronto hay encuestas que de pronto preguntas que de pronto la persona le puede sonar muy personales y pues de pronto se pueden enojar. Por eso hay que formular bien las encuestas las preguntas antes de ir a hacer la encuesta, para que no haya este tipo de problemas. Ejemplos de la encuesta. El primer punto sería, ¿te has sentido discriminado? Está la opción sí o no, que ahí se puede marcar con un chulito o con una X. La segunda es, ¿cuál fue
el motivo de la discriminación. Esto hay una serie de respuestas que podemos marcar, que son rasgos faciales, lugar de procedencia, discapacidad y otros. Y en algunas encuestas, cuando se marca otros en forma digital o bien sea física, dice especificar, o sea, escribir cuáles fueron los motivos de indiscriminación. La tercera es en qué lugar ocurrió la discriminación. Igualmente, nos da la opción para marcar. La primera sería espacios públicos, transporte público, lugares de consumo. Y también está la opción de otros, que podemos escribir en qué otro lugar fue si ahí no está escrito. Las encuestas abiertas o cerradas. Las encuestas abiertas, por ejemplo, me gusta la natación y me hace libre. Y la encuesta cerrada es, ¿qué deportes te gustaría practicar? O sea, es una serie de cosas que a mí me gusta. Por ejemplo, está el fútbol, el tenis, el básquetbol y la natación. Y en cambio aquí dice, ¿qué deporte te gustaría practicar y por qué? O sea, un solo deporte. En cambio, en la cerrada podemos elegir varios deportes y no tenemos que especificar el por qué. Esto sería todo sobre la encuesta y muchas gracias.